¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alex? Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros hermanos de esta afiliación, o más bien a todos nuestros afiliados. Le voy a poner- A toda esta parte de la afiliación les mandamos bendiciones, fuerte abrazo. Gracias por nuevamente estar en este su programa Un Instante Santo, acompañándonos a mi hermano Alejandro y a mí en, en esta hora y media de lectura introspectiva de un curso de milagros. Ya vamos casi en el texto, bueno, vamos en el texto, vamos ya en el capítulo 11 terminando capítulo 11, ¿no, Alex? Adelante. Así es, mi hermanito. Bonito día, bendito día y pues gracias a nuestros 30 millones de suscriptores. Ya casi, casi estamos llegando a los 31. Los que Bueno, no tenemos de suscriptores es porque no tienen internet. claro, claro, pero que están ahí, están ahí. Esos 30 se convertirán en 30,000 y así en 30 millones y así sucesivamente. Bueno, eso realmente no es importante en el sentido de la cantidad de números que puedan haber en una página o algo. Lo que importa es enviar el mensaje y sabemos que hay personas que nos escuchan y hay personas que nos dicen, a mí me dicen, por ejemplo, Alex, a veces, o sea, los escucho, los entiendo, luego ya no los entiendo, luego sí los entiendo porque es complejo el texto y de repente ya no sé ni qué preguntar, por eso es que no pongo nada, no pasa nada, no, no necesitas, estamos avanzando, estamos pasando ya la parte estructurada del curso, ya estamos entrando en la parte más compleja y de repente eso es algo que sucede en la mente, no es algo que puedas ya después estructurar o analizar o querer este, metodizar, por ejemplo, ¿no? Es un sistema de pensamiento que va a cambiar gradualmente porque está bajo la dirección del Espíritu Santo. Nadie puede forzar ese aprendizaje ni acelerarlo ni alentarlo, más que el Espíritu Santo sabe que es un curso individualizado. Y nosotros, hermano, pues lo único que hacemos es compartir para seguir obteniendo lo que es la palabra. Así es todo desde nuestra experiencia de vida al final. Y pues precisamente hace rato pues hablábamos y nada más ahí para cerrar lo que acabas de decir. Sí, justo, es un curso individual y precisamente cuando vengan a escucharnos, cuando vengan a compartir con nosotros esto que estamos leyendo, pues también justamente vengan sin ninguna expectativa, sin ningún pensamiento del pasado, dejar todo afuera para que pues precisamente vengan limpios de ideas precisamente del ego que nos impiden aprender. Y eso lo hablo nada más ahorita con curso, lo hablo en general, que vayamos sin expectativas a donde vayamos para poder aprender lo que tengamos que aprender y poder comprender lo que tengamos que comprender en ese momento, porque cuando vamos con nuestras ideas del pasado, pues lo único que vamos a entender es ese pasado de dolor o ese pasado que no ha sido tan agradable, es lo único que podemos comprender. Entonces, al final dejar ese pasado afuera de donde vayamos o a lo que vayamos a aprender y siempre ir con justo de la mano del Espíritu Santo, que Él está en el presente. Exactamente, sí, porque si no en todo siempre va a haber desilusión. Si vas con expectativas es porque vas trayendo las ilusiones del pasado. Entonces, del punto A al punto B, ya, desilusión, y ahí estamos, como que no era lo que yo pensaba. Mm. No, concurso es abierto, olvidémonos de todo lo que hemos aprendido, al menos en lo que es la lectura, y ya después vamos a ver cómo genera eso la expiación en nuestras mentes. Pues hermano, entonces también te toca, si empezaste la presentación, te toca la oración del día de hoy. Perfecto. Espíritu Santo, te entregamos este día, te entregamos esta lectura de la mano de mi hermano Alejandro y un servidor Enrique para poder compartir a cada miembro de la afiliación a través de nuestra experiencia, a través también de las palabras que nos compartes. Sé tú el que dirige esta lectura, sé tú el que dirige estas palabras. Padre, sé tú siempre nuestra guía. Permítenos recordar siempre que tenemos ese regreso a ti. Permítenos recordar ese amor que es tanto de ti para nosotros como de nosotros hacia ti.
guíanos y permítenos conectar con cada uno de nuestros hermanos y aprender lo que tengamos que aprender y sanar lo que tengamos que sanar. Amén. Amén. Yo, Como veas, como gustes. a ver, empiezo. Número 7, la condición de la realidad. El mundo que percibes no pudo haber sido creado por el Padre, pues el mundo no es como tú lo ves. Dios creó únicamente lo eterno y todo lo que tú ves es perecedero. Por lo tanto, tiene que haber otro mundo que no estás viendo. La Biblia habla de un nuevo cielo y de una nueva tierra, mas esto no puede ser cierto en un sentido literal, pues lo que es eterno no puede volver a ser creado. Percibir de manera diferente es sencillamente percibir de nuevo, lo cual implica que antes o en el interín no estabas percibiendo en absoluto. ¿Cuál es entonces el mundo que le espera a tu percepción cuando finalmente lo veas? Todo pensamiento amoroso que el Hijo de Dios alguna vez haya tenido es eterno. Los pensamientos amorosos que su mente percibe en este mundo constituyen la única realidad de éste. Siguen siendo percepciones porque él todavía cree estar separado, mas son eternos porque son amorosos, y al ser amorosos son semejantes al Padre. Por lo tanto, no pueden morir. El mundo real ciertamente se puede percibir. Lo único que se requiere es que estés dispuesto a no percibir nada más. Pues si percibes tanto el bien como el mal, estarás aceptando lo falso y lo verdadero sin hacer una clara distinción entre ellos. El ego tal vez ve algo bueno, pero nunca ve solo lo bueno. Esa es la razón de que tus percepciones sean tan variables. No rechaza la bondad por completo, pues eso sería inaceptable para ti. Pero siempre añade a lo real algo que no es real, confundiendo así la ilusión con la realidad, pues las percepciones no pueden ser parcialmente verdaderas. Si crees tanto en la verdad como en la ilusión, no podrás saber cuál de ellas es cierta. Para establecer tu propia autonomía, trataste de crear de manera diferente de cómo crea tu padre, creyendo que lo que hiciste podía ser distinto de él. No obstante, todo lo que es verdad es como él. Percibir únicamente el mundo real te conducirá al cielo real porque te capacitará para comprenderlo. Percibir la bondad no es conocimiento, mas negar lo opuesto a la bondad te permite reconocer una condición en la que los opuestos no existen. Y esta es la condición del conocimiento. Sin esta conciencia no habrás satisfecho sus condiciones, y hasta que no lo hagas no sabrás que ya dispones de él. Has concebido muchas ideas que has interpuesto entre tu creador y tú, y estas creencias constituyen el mundo que percibes. La verdad no está ausente aquí, pero está velada. No sabes cuál es la diferencia entre lo que tú has fabricado y lo que Dios creó. Y de este modo, no sabes cuál es la diferencia entre lo que has fabricado y lo que has creado. Creer que puedes percibir el mundo real es creer que puedes conocerte a ti mismo. Puedes conocer a Dios porque su voluntad es que se le conozca. De todo lo que has fabricado, el mundo real es lo único que el Espíritu Santo ha conservado para ti. Y la salvación consiste en percibir únicamente eso, ya que es el reconocimiento de que la realidad es únicamente lo que es verdad. Bueno, aquí ya termina. ¿Quieres que le sigamos? Solamente fueron cuatro párrafos. ¿El otro cuántos son? Eh,
No, yo creo que de una vez 15 en esta. No, yo creo que de una para que vez no en se esta. nos vaya el avión. Sí, sí, pues ya el otro es de 15. Estar bueno. Sí, 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 sí. Está choncho. ¿Quieres empezar o empiezo? Como, bueno, es rápido, bueno, lo que quiero mencionar nada más, pues hace una acotación sobre que este mundo no lo creó Dios, porque Dios no puede crear lo perecedero, Dios simplemente crea lo que es eterno. Por tanto, todos los pensamientos del Hijo de Dios que sean amorosos son eternos y que, Y sin verdaderos. embargo, y verdaderos. Esa es la verdad. ¿Sí? Entonces, y que por alguna razón, el ego, cuando nosotros fabricamos este mundo, nos desheredamos del conocimiento. Y el desheredarnos del conocimiento ya no supimos la diferencia entre lo que es fabricar y crear, aun cuando ¿sí? El Espíritu Santo es el que nos puede guiar para poder comprender esa diferencia. Sin embargo, dice que nosotros no lo comprendemos, porque el ego le gusta mucho generarnos esa confusión, debido a que el ego nos hace ver un mundo de dual, donde hay bondad y hay maldad. Y dice, no erradica la bondad de tu mente o de lo que percibes precisamente porque no lo soportarías. Entonces, de repente te pinta un mundo donde hay bondad, pero hay mucha maldad, y de repente estás decepcionado, pero de repente te muestra el ego algo de bondad desde el ego. Yo lo veo así, ¿no? Como diciendo, "Mira, para que no te desanimes y sigas teniendo esperanzas en un mundo desesperanzado, ¿no?". Entonces, ahí es donde también te genera otra confusión y otra atrapa, porque el ego lo que hizo fue, como decimos nosotros, ¿no? Insertó una mentira en una verdad y ya valió. Pues sí, al final las tentaciones, ¿no? Así es. Dale, dale, hermano. Sí, igual, bueno, nada más aquí esta parte, ¿no? Justo te dice, o sea, si hay un mundo que es perecedero, pues debe haber uno que es eterno, ¿no? O sea, como por lo menos que te hagas, que te dice casi casi te haste la pregunta, ¿no? Y ahora también como, o sea, también esta parte cuando nos menciona, que te dice, o sea, hasta tus percepciones son tan, o sea, son tan falsas porque ni siquiera percibes a través de la verdad, ¿no? Porque, o sea, también a través de tus percepciones todavía percibes mentiras, ¿no? O sea, a pesar de que la Así es. mentira, por decirlo así, llamar mentira, más bien ilusión, este, todavía, aparte de todo, todavía quieres desarrollar el mundo de Dios, por decirlo así, en este mundo del sueño, pero aparte desde la maldad, por decirlo así, ¿no? Y obviamente la maldad pues no existe porque el Hijo de Dios es inocente y porque pues obviamente no hay culpabilidad. La maldad nace desde la culpabilidad o el juicio que tenemos hacia nosotros mismos, ¿no? Este... Y pues sí, nada más esa distinción que empecemos a distinguir, obviamente, en la percepción falsa de verdadera. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Los pensamientos, pues obviamente, de todos los que nazcan de miedo, envidia, avaricia, no sé, los pecados capitales, si los quieren llamar así, todos estos nacen desde el miedo. Y pues obviamente si queremos ver, aunque sea la contraposición, pues sería ver pensamientos solamente de amor, que esos son los pensamientos eternos, que son los pensamientos de verdad, ¿no? Que eso es más básicamente, ¿no? Así es. Cortito pero conciso. Para aquellos hermanos que todavía ven el mar y dicen, mira todo lo que Dios creó. Y luego cuando viene la ola o el tsunami, mira la ira de Dios. Sí, pues sí. Tú terminaste, ¿verdad? Sí. Ah, sigo. Número 8. El problema y la respuesta. Este curso es muy simple. Quizá pienses que no necesitas un curso que en última instancia enseña que solo la realidad es verdad. Pero, ¿crees realmente esto? Cuando percibas el mundo real, reconocerás que no lo creías, mas la rapidez con la que tu nueva
y única percepción real se convertirá en conocimiento, no te dejará más que un instante en el que darte cuenta de que solamente eso es verdad. Y luego, todo lo que inventaste pasará al olvido, lo bueno y lo malo, lo falso y lo verdadero. Pues cuando el cielo y la tierra se vuelvan uno, dejarás de ver incluso el mundo real. El mundo no acabará destruido, sino que se convertirá en el cielo. Lo que constituye la reinterpretación del mundo es la transferencia de toda percepción a conocimiento. La Biblia dice que os volváis como niños. Los niños reconocen que no entienden lo que perciben, por lo tanto preguntan cuál es su significado. No cometas la equivocación de creer que entiendes lo que percibes, pues su significado se te escapa. Mas el Espíritu Santo ha preservado su significado para ti. Y si le permites que lo interprete, Él te devolverá lo que tú despreciaste. Sin embargo, mientras creas que sabes cuál es el significado de lo que percibes, no verás la necesidad de preguntárselo a Él. No sabes cuál es el significado de nada de lo que percibes, ni uno solo de los pensamientos que albergas es completamente verdadero. Reconocer esto sienta las bases para un buen comienzo. No es que estés desencaminado, es que no lo has aceptado, no, es que no has aceptado ninguna guía. Tu mayor necesidad es aprender a percibir, pues no entiendes nada. Reconoce esto, pero no lo aceptes, pues el entendimiento es tu herencia. Las percepciones son algo que se aprende y ya dispones de un maestro. Mas para estar dispuesto a aprender de él, tienes que estar dispuesto a poner en duda todo lo que aprendiste por tu cuenta. Pues tú no te enseñaste a ti mismo bien, no deberías ser tu propio maestro. Ándale, pues. Solamente tú puedes privarte a ti mismo de la verdad. Dios, no obstante, no te negará la respuesta que Él dio. Pide, pues, lo que es tuyo, lo cual no es obra tuya, y no te defiendas contra la verdad. Tú ocasionaste el problema que Dios ha resuelto. Por lo tanto, hazte únicamente esta simple pregunta. ¿Deseo el problema o la solución? Decídete por la solución y la tendrás, pues la verás como es y que ya dispones de ella. Tal vez te quejes de que este curso no es suficientemente específico para poderse entender y mas tal vez no hayas hecho lo que específicamente propugna. Este no es un curso de especulación teórica, sino de aplicación práctica. Nada podría ser más específico que el que te digan a uno que si pide, recibirá. El Espíritu Santo te dará la respuesta para cada problema específico mientras creas que los problemas son específicos. Su respuesta es a la vez una y muchas mientras sigas creyendo que lo que es uno es muchos. Puede que tengas miedo de su especificidad por temor a lo que crees que pueda exigirte, mas es únicamente pidiendo como aprenderás lo que procede de Dios. Lo que procede de Dios no exige nada en absoluto. Dios solo da, nunca quita. Cuando te niegas a pedir es porque crees que pedir equivale a quitar en vez de compartir. El Espíritu Santo te dará solo lo que es tuyo, sin pedirte nada a cambio, pues lo que es tuyo es todo lo que existe y lo compartes con Dios. Esa es su realidad. ¿Podría el Espíritu Santo, que solo dispone restituir, ser capaz de malinterpretar la pregunta que necesitas hacer para comprender su respuesta? Has oído la respuesta, pero has malentendido la pregunta. ¿Crees que pedirle consejo al Espíritu Santo es pedir que se te prive de algo?
Criatura de Dios, no entiendes a tu Padre. Crees en un mundo que arrebata porque crees que arrebatando puedes obtener lo que quieres. Y esa percepción te ha costado perder de vista el mundo real. Tienes miedo del mundo tal como lo ves, pero el mundo real sigue siendo tuyo solo con que lo pidas. No se lo sigas negando, no te lo sigas negando, pues únicamente puede liberarte. Nada que proceda de Dios puede esclavizar a su Hijo, a quien Él creó libre y cuya libertad está al amparo de su ser. Bienaventurado tú que estás dispuesto a pedirle la verdad a Dios sin miedo, pues sólo así podrás aprender que su respuesta es la liberación del miedo. Hermosa criatura de Dios, estás pidiendo solamente lo que te prometí. ¿Crees que yo te iba a engañar? El reino de los cielos está dentro de ti. Ten fe en que la verdad está en mí, porque yo sé que está en ti. Los hijos de Dios no tienen nada que no compartan. Pídele la verdad a cualquier hijo de Dios y me la habrás pedido a mí. Cada uno de nosotros tiene dentro de sí la respuesta para poder dársela a quien quiera que la pida. Dele cualquier cosa al Hijo de Dios y su Padre te lo concederá, pues Cristo no se engaña con respecto a su Padre, ni su Padre se engaña con respecto a Cristo. No te engañes entonces con respecto a tu hermano y considera sus pensamientos amorosos como lo único que constituye su realidad, pues al negar que su mente esté dividida, sanarás la tuya. Acéptalo como su Padre, lo acepta y cúrale en Cristo, pues Cristo es su curación así como la tuya. Perdón. Pues Cristo es su curación, así como la tuya. Cristo es el Hijo de Dios que no está en modo alguno separado de su Padre, y cuyos pensamientos son tan amorosos como el pensamiento de su Padre, mediante el cual fue creado. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, ya que si lo haces, no podrás sino engañarte con respecto a ti mismo. Y al engañarte con respecto a ti mismo, te engañarás con respecto a tu Padre, para quien cualquier engaño es imposible. En el mundo real no hay enfermedades, pues en él no hay separación ni división. En él solo se reconocen los pensamientos amorosos, y puesto que todo el mundo dispone de tu ayuda, la ayuda de Dios va contigo a todas partes. A medida que muestras tu buena voluntad de aceptar esta ayuda, la ofrecerás porque la desearás. Nada estará fuera del alcance de tu poder sanador, porque nada que pidas te será negado. ¿Qué problema puede haber que no desaparezca ante la presencia de la respuesta de Dios? Pide entonces conocer la realidad de tu hermano, porque eso es lo que percibirás en él, y en su belleza verás reflejada la tuya. No aceptes la percepción variable que tu hermano tiene de sí mismo, pues su mente dividida es la tuya. Y no aceptarás tu propia curación sin la suya. Compartís el mundo real de la misma manera en que compartís el cielo y la curación de tu hermano es tu curación. Amarte a ti mismo es curarte a ti mismo. Y no puedes percibir una parte de ti como enferma y lograr tu objetivo. Hermano mío, sanamos juntos, según vivimos juntos y amamos juntos. No te engañes con respecto al Hijo de Dios, pues Él es uno consigo mismo y uno con su Padre. Ama a aquel que es el bien amado de su Padre y te darás cuenta del amor que tu Padre te profesa a ti. Si percibes que un hermano te ha ofendido, arranca la ofensa de tu mente, pues sería el Cristo el que te ofende y estás engañado con respecto a él. Sana en Cristo y no te sientas ofendido por él, pues en él la ofensa no tiene cabida. Si lo que percibes te ofendes a ti mismo y condenas al Hijo de Dios a quien Dios no condena. Deja que el Espíritu Santo elimine todas las ofensas que el Hijo de Dios comete contra sí mismo, y no percibas a nadie si no es a través de su consejo, pues Él quiere salvarte de toda condenación. Acepta su poder sanador y extiéndelo a todo lo que Él te envíe,
pues su voluntad es sanar al Hijo de Dios, con respecto al cual Él no se engaña. Los niños perciben fantasmas, monstruos y dragones espantosos y se aterran. Mas si preguntan a alguien en quien confían cuál es el significado de lo que perciben y están dispuestos a abandonar sus propias interpretaciones en favor de la realidad, su miedo desaparece junto con ellas. Cuando se ayuda a un niño a que se dé cuenta de que lo que pensaba que era un fantasma es en realidad una cortina, el monstruo, una sombra y el dragón, un sueño, deja entonces de tener miedo y se ríe felizmente de su propio temor. Hijo mío, tienes miedo de tus hermanos, de tu padre y de ti mismo, pero estás simplemente engañado con respecto a ellos y con respecto a ti. Pregúntale al maestro de la realidad lo que ellos son y lo que tú eres. Y al escuchar su respuesta, tú también te reirás de tus miedos y los reemplazarás con la paz. Pues el miedo no se encuentra en la realidad, sino en las mentes de aquellos niños que no entienden lo que ésta es. Es únicamente su falta de entendimiento lo que les asusta, mas cuando aprenden a percibir correctamente dejan de tener miedo. Y así, cuando vuelvan a tener miedo, preguntarán cuál es la verdad. No es la realidad de tus hermanos, ni la de tu padre, ni la tuya lo que te asusta. No sabes lo que son, y así los percibes a ellos y a ti mismo como fantasmas, monstruos y dragones. Pregúntale cuál es su realidad a aquel que la conoce, y él te dirá lo que ellos son, pues tú no lo sabes. Y puesto que estás engañado con respecto a lo que ves, necesitas la realidad para poder desvanecer tus miedos. ¿No intercambiarías tus miedos por la verdad teniendo en cuenta que puedes lograrlo solo con pedirlo? Pues si Dios no está engañado con respecto a ti, únicamente tú puedes estar engañado con respecto a ti mismo. Puedes, no obstante, aprender del Espíritu Santo cuál es la verdad acerca de ti, y Él te enseñará que al ser tú parte de Dios, el engaño no tiene cabida en ti. Cuando te percibas a ti mismo sin engaño alguno, aceptarás el mundo real en lugar del mundo falso que fabricaste. Y entonces tu Padre descenderá hasta ti y dará el último paso por ti, elevándote hasta Él. Pues, ¿cómo comienza, no? Con esta parte de qué te dice, ¿no? Que no puede ser difícil un curso que solamente enseñe que la verdad es verdad, ¿no? Sin embargo, pues así se nos ha hecho esta parte de cambiar todo el sistema de pensamiento y precisamente eso es lo que se nos hace difícil, querer entregar ese sistema de pensamiento, quererlo soltar si lo queremos ver así, quererlo entregar al Espíritu Santo. Y justamente aquí ya nos está explicando por qué no quieres entregarlo al Espíritu Santo, esta parte de eh, que crees que si tú le entregas tus sueños al Espíritu Santo vas a perder algo. Si tú, o precisamente que tiene un costo muy elevado pedir un favor más bien al Espíritu Santo, pedir un favor, el favor a Dios, tiene un costo muy elevado. ¿Por qué? Porque precisamente aquí tú pides un favor en el mundo y a algún hermano y tú lo tienes que pagar de alguna otra manera. Entonces, desde ahí tú crees que, que imagínate pedirle al Espíritu Santo que te despierte, imagínate la deudota que vas a tener, ¿no? Y entonces, pues desde ahí dices, O sea, apenas puedo con Coppel, ¿no? ¿Y imagínate quieres que que le dé, para que me... quieres que le deba al Espíritu Santo? Exactamente, entonces precisamente aquí nos está diciendo, o sea, aquí, o sea, la realidad del cielo, si lo vamos a meter así, te dice, en el cielo dar, o sea, o en este caso de que tú estás pidiendo recibir, es para compartir. Sin embargo, en el mundo es recibes para quedártelo, para apropiártelo.
para hacer lo tuyo y aquí no, es el recibir para poder dar, porque en el cielo es así, dar es lo mismo que recibir. Sin embargo, aquí siempre nos dice, ¿no? Lo único que sabe dar Dios, o sea, ya Él está, es dar, ¿no? O sea, solamente dar, ¿no? Aquí pues tú quieres dar y recibir todavía, pero Dios lo único que sabe es dar para conservar, ¿no? Mm, mm, esta parte también está bien interesante, ¿no? O sea, cuando te dice que tú, o sea, porque te dice, tú no sabes lo que, qué significa nada de lo que estás viendo, ¿no? Tú no sabes nada de lo que percibes. Eh, entonces te dice, precisamente es aquí donde tú tienes que entregar a tu hermano, aparte de la afiliación de decir, de poder pedir, poder percibir con la verdad a mi hermano, poder percibir con ojos, con los ojos de Cristo a mi hermano, para poder ver la verdad en él y por ende poderla ver en mí. Y como te dice, ya no veas lo que no está ahí, o sea, ya no veas el miedo, ya no veas esa culpabilidad en tu hermano, ese juicio, ese pecado, eso que hiciste, ese amargo ídolo que hiciste de tu hermano, ya no lo veas. Mejor pide percibir de la manera verdadera, de la manera con los ojos de Cristo, a través del Espíritu Santo, pide ver a tu hermano. Y también esto también tiene que quedarnos bien claro porque también te dice, o sea, tú le tienes miedo a la realidad. Pero en la realidad ya no hay miedos porque ya no te consideras separado de nada, te consideras unificado, entonces por ende ya no hay miedo. El miedo nace aquí porque te crees dividido de lo que eres, ¿no? De tu eternidad, de que eres uno con Dios, te crees dividido, entonces empiezan ahí los miedos porque empiezas a caer nuevamente en el sueño, ¿no? ¿Ya? Adelante. Bueno, sí, en efecto, mencionabas algo bien interesante sobre el tema de que a nosotros nos cuesta mucho trabajo pedir, sobre todo porque el ego tiene la magia de hacernos creer, literalmente ahora sí es magia, o sea, la ilusión, que son muchos problemas. O sea, entonces dice, tú pídele al Espíritu Santo los problemas específicos mientras creas son específicos. Aunque el Espíritu Santo sabe que no existe eso, solamente existe un solo problema y una sola solución. Dice, pero mientras tú creas que son muchos problemas, entonces tú vas a pedir por ayuda, por decirlo, a problemas específicos y eso pareciera que es mucho lo que estás pidiendo. Y por eso te dice, no, tú pide, de todos modos. Lo que pasa es que, bueno, cuando ya nosotros nos vamos al capítulo 26, la transición, el sacrificio de la unicidad, ay, sí, pues habla de que pues toda esta separación que provocó un sacrificio. Entonces, lo que decías hace rato, ¿no? Siempre cuando tú recibes o cuando tú das, está basado en el sacrificio, siempre hay un concepto de pérdida. Por eso tampoco no nos sentimos merecedores, ¿no? Pero te dice el curso, o sea, como, tú pide y sé como un niño, no, o sea, un niño no sabe el significado. Pide para que entonces comprendas que Dios solamente sabe dar, pero en el pedir. Sin embargo, yo creo que ahí hay una parte que donde de repente caemos, lo que mencionabas hace rato en tu análisis, porque cuando nosotros pedimos por ilusiones, no podemos comprender el concepto de dar y recibir, porque al recibir una ilusión sentimos más No estás vacío, recibiendo nada. no estás recibiendo nada, entonces sientes más vacío. Por eso dice, ser como niño y mejor pídeselo al Espíritu Santo que Él va a saber exactamente qué es lo que necesitas y no te va a dar ilusiones, ¿no? Este, bueno, también menciona que pues, obviamente cuando nosotros estemos en el mundo real, pues ahí nos vamos a dar cuenta que no hay pues enfermedades, no hay separación, no hay ese tipo de cosas, ¿no? ¿Y por qué? Y que podamos ver ese mundo real, pues dejemos de percibir a nuestro hermano como alguien variante, ¿no? Que de repente puede ser una persona que nos ataca y de repente puede estar cambiando a ser bueno, ¿no? Sino que nosotros mismos siempre le pidamos al Espíritu Santo que nos permita ver la realidad o la verdad detrás de todas las cosas y eso incluye a nuestros hermanos, ¿no? Este, incluso nos pone una pequeña metáfora, ¿no? Dice, el niño que ve monstruos y dragones, ¿no? Algo así, no me recuerdo muy bien. Este,
al principio puede tener mucho terror por esas ilusiones. Dice, pero cuando ya se le explica que ese monstruo no es más que una sombra y el dragón una cortina, pues el niño se le va el miedo. Dice, así mismo. Dice, tú ves moros con trinchetes. Sí. O sea, tú ves conforme la percepción del ego. Déjasela al Espíritu Santo y Él te va a mostrar exactamente lo que era para ti miedo, ataque, juicio, no sé, dolor, enfermedad. Él te va a enseñar a cómo percibir eso que tú mal percibías, ¿no? Mal interpretabas en tu percepción. Y hasta ahí mi reporte, Joaquín. Sí, así es. Sí, precisamente, digo, diste un punto clave en esta parte de, como nos hemos enseñado a través del miedo, nos hemos enseñado a través de nuestro propio personaje, de nuestro ego, pues obviamente creemos que es la manera de aprender y justo, ¿no? Por eso te dice, eres como un niño, realmente no sabes ni qué onda porque al final es como si le quisieras poner un significado a algo que realmente no tiene significado y eso es real, ¿no? O sea, a un sueño le quieres poner algún significado, pues no lo va a tener y obviamente, como lo decías, vas a quedar vacío, vas a quedar inconforme, insatisfecho, porque al final es como si te dieran pues algo que no existe, es una irrealidad. ¿No? Entonces, pues de esa parte tiene que quedarnos muy clara, pues en el sentido que no sabemos realmente qué onda con la ilusión. O sea, no tenemos, o sea, realmente algo fidedigno que sepamos que, ¿cómo lo diré? Ay, se me fueron las palabras, no sé si se me expliqué. O sea, en este momento, la ilusión, lo único que nos está mostrando es justo lo que decías, el miedo, ¿no? Entonces, para nosotros eso es lo real, ¿no? Cuando tú le pides al Espíritu Santo, realmente lo que va a mostrar ahora sí es la verdad, la realidad, pero para eso tenemos que estar dispuestos. Para eso tendremos que estar dispuestos de dejar a un lado ese sistema de pensamiento de miedo y aceptar el nuevo sistema de pensamientos que nosotros, ojo, no inventamos, que ese es que tenemos por añadidura. El que inventamos es el error de la percepción, ese fue el que inventamos, que es el que creemos que es realidad. Entonces, cuando tú le dices, ahora deseo percibir con la realidad o con la verdad en este momento, ¿para qué? Para que justamente empiece a hacer ese cambio de pensamiento, porque al final todo viene con base a una estructura mental que tenemos nosotros, en este caso, de este mundo, ¿no? Sí, y qué bueno que lo mencionas porque te acuerdas que bueno, estábamos platicando acerca de que una de las grandes trampas del ego que hace para que el curso no se comprenda, porque el curso dice es tan simple, ¿no? Y cómo es posible que algo tan simple como que la verdad es verdad, no lo quieras comprender. Es porque el ego sigue todavía siendo muy celoso con las disque enseñanzas que nosotros mismos nos dimos en el pasado, ¿no? Entonces, muchas veces lo que hacemos es utilizar el curso siempre leyendo, comparándolo con lo que ya sabemos. Y eso es algo que a mí me ocurrió y a mí me atrasó feo, por así decirlo. Yo podría decir que el hacer comparaciones de lo que yo ya sabía con el curso me atrasó solamente una década. Solamente una década. Bueno, lo que pasa es que, bueno, imagínate, yo tenía conocimientos, bueno, tengo conocimientos, obviamente ya completamente reinterpretados, de numerología transgeneracional, medicina germánica, árbol genealógico, bueno, lo que sea. Y el punto es que cuando yo ya tenía eso y estaba leyendo curso, decía, ah, sí, es que porque, ¿qué dice entonces me lo dice transgeneracional? Pero no tiene nada que ver, o sea, no termina de cuajar, no terminas de comprender el curso mientras sigas tú haciendo referencia con el viejo sistema de pensamiento que te lo dice bien claro, no fuiste buen maestro, solamente te enseñaste a hacer lo que no eres. Entonces, y aparte quieres comprarlo con curso, que es pues diametralmente opuesto, yo lo que sugiero es que cuando estemos con curso, es curso. Y luego, de repente, ya no meter otras cosas porque el avance es mucho más lento o se vuelve confuso o tarde o temprano lo dejas de lado. Porque pues obviamente hay otras técnicas que son más románticas y que rompen de tajo todo tu sistema de creencias, ¿no? Bueno, así lo platicábamos, las bambalinas. Sí, pues sí, al final el romanticismo
de justo, ¿no? O sea, tan solo de que quieras que te apapachen, pues ya es un romanticismo, vamos a ser sinceros. De sentirte, ¿quién se siente, quién, vamos, y le voy a hacer pregunta a todos aquí en nuestro, o sea, ¿quién creen que se siente desconsolado, no? O sea, ¿el espíritu? No. El espíritu sabe que es eterno, sabe que es infinito, sabe que es amor. ¿Quién creen que Claro, se siente desconsolado? ¿Quién creen que necesite ese apapacho? ¿Quién creen que necesite ese abrazo? Pues el personaje. claro. El único que se puede sentir ofendido en cualquiera de todas sus facetas es el ego. O sea, desde ofendido, desde rabioso, ofendido, desde pobrecito, me pongo el rebozo de María Magdalena, ¿no? O sea, no, o sea, es el ego, el único. Entonces, el curso no apapacha con la finalidad de hacer más real el ego. Al contrario, Claro, como bien dices tú, o sea, a ver, el Hijo de Dios, o sea, que sabe quién es, jamás haría uso de esa humillación, ¿no? Ujú. claro. Sí, 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 y es ahí, y justo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Y eso también lo platicamos hace rato tras bambalinas, ¿no? O sea, ¿qué sucede con esto, con esta parte del curso? Y lo digo en primera persona, ¿no? O sea, al final, pues yo, bueno, también dos, tres técnicas ahí que de alguna manera te empieza a quitar todo eso, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque al final ya no eres tú, porque todavía en las técnicas eres tú porque tú eres el que aprendiste a hacer la técnica y te cobraron miles de pesos por ello, ¿no? Entonces, tú eres el que aprende a hacer la técnica. ¿Aquí qué te dice? O sea, incluso por la curación no se cobra, te lo dice. Incluso por la curación no se cobra porque el único que hace la curación es Dios y Dios no cobra. O sea, porque Dios lo único que sabe que es dar, ¿no? Y Dios sería ilógico que diga, pues te paso mi cuenta BBVA para que me deposites. Este, entonces precisamente, pues caemos en ese error en el sentido de que decir, imagínate, tú que aprendes un buen de técnicas y decir, ¿sabes qué? Déjale todo en manos del Espíritu Santo. Pues hasta para empezar va a decir, ¿en dónde queda mi trabajo? ¿En dónde queda el personaje El que hice, ¿no? esfuerzo, Y todo ese personaje al final de terapeuta o del que sabe, imagínate, güey, o sea, es complejo en ese sentido porque el curso te dice, ya no te hagas güey, o sea, ni tus tecniquillas, ni todo va a servir a menos que la verdadera sanación se la dejes al Espíritu Santo, si no, simplemente vas a seguir dorando la píldora tanto a tu paciente como a ti mismo, ¿no? así es. Qué interesante. Fuerte, pero real. ¿Cómo es? Vamos a pasar al capítulo 12. Ah, ya, Tenemos 15 minutitos. A ver, vamos a ver cuánto es de este primero. Yo creo que sí, son 10 párrafos voy a cerrar con del ese. primero y podemos, más la explicación, yo creo que sí la armemos sin problema. No me acuerdo quién terminó, terminé yo, empiezas tú. Sí. Capítulo 12. El programa de estudios del Espíritu Santo. El juicio del Espíritu Santo. Se te ha dicho que no le otorgues realidad al error. Y la manera de hacer esto es muy simple. Si deseas creer en el error, tienes que otorgarle realidad porque el error en sí no es real. Mas la verdad es real por derecho propio. Y para creer en ella no tienes que hacer nada. Comprende que no reaccionas a nada directamente, sino a tu propia interpretación de ello. Tu interpretación, por lo tanto, se convierte en la justificación de tus reacciones. Por eso es por lo que analizar los motivos de otros es peligroso. Si decides que alguien está realmente tratando de atacarte, abandonarte o esclavizarte, reaccionarás como si realmente lo hubiese hecho, al haberle otorgado realidad a su error. Interpretar el error es conferirle poder, y una vez que haces eso, pasas por alto la verdad. Estaba hablando con el micrófono apagado. Analizar los motivos del ego es algo muy complicado, muy confuso y nunca se hace sin la participación de tu propio ego.
Todo. El proceso no es sino un intento inequívoco de demostrar que tienes la capacidad de comprender lo que percibes. Esto lo prueba el hecho de que reaccionas ante tus interpretaciones como si fueran correctas. Puedes entonces controlar tus reacciones en lo que respecta a tu comportamiento, pero no en lo que respecta a tus emociones. Esto obviamente divide o ataca la integridad de tu mente, poniendo a uno de sus niveles contra otro. Solo hay una forma sensata de interpretar motivos, y por tratarse del juicio del Espíritu Santo no requiere esfuerzo alguno por tu parte. Todo pensamiento amoroso es verdadero. Todo lo demás es una petición de ayuda y de curación, sea cual sea la forma que adopte. ¿Cómo puede estar justificado reaccionar con ira ante la súplica de un hermano? Ninguna reacción podría ser apropiada excepto estar dispuesto a ayudarle, pues eso, y solo eso, es lo que está pidiendo. Ofrécele cualquier otra cosa y te estarás y te estarás arrogando, sí, el derecho de atacar su realidad al interpretarla como mejor te parezca. Tal vez no esté completamente claro para ti el peligro que esto supone para tu mente. Si crees que una petición de ayuda es otra cosa, reaccionarás a esa otra cosa. Tu reacción, por lo tanto, será inadecuada a la realidad tal como ésta es, pero no la percepción que tú tienes de ella. No hay nada que te impida reconocer todas las peticiones de ayuda exactamente como lo que son, excepto tu imaginaria necesidad de atacar. Esta necesidad es lo único que se hace que estés dispuesto a entablar interminables batallas con las que, con la realidad, en las que niegas que la necesidad de curación sea real, haciéndola irreal. No harías eso si no fuera por el hecho de que no estás dispuesto a aceptar la realidad tal como es y por consiguiente te privas de ella. Decirte que no juzgues lo que no entiendes es ciertamente un buen consejo. Nadie que sea parte interesada puede ser un testigo imparcial porque la verdad se habrá convertido para él en lo que él quiere que sea. Si no estás dispuesto a percibir una petición de ayuda como lo que es porque no estás dispuesto a prestar ayuda ni recibirla. Dejar de reconocer una petición de ayuda es negarse a recibir ayuda. ¿Mantendrías que no la necesitas? Sin embargo, eso es lo que mantienes cuando te niegas a reconocer la súplica de un hermano, pues solo respondiendo a su súplica puedes tú mismo ser ayudado. Niégate a ayudarle y no podrás reconocer la respuesta que Dios te dio. El Espíritu Santo no necesita tu ayuda para interpretar motivos, pero es indudable que tú necesitas la suya. La única reacción apropiada hacia un hermano es apreciarlo. Debes estarle agradecido tanto por sus pensamientos de amor como por sus peticiones de ayuda, pues ambas cosas, si las percibes correctamente, son capaces de traer amor a tu conciencia. Una sensación de esfuerzo procede de tus hermanos, de no hacer simplemente eso. ¿Cuál simple es entonces el plan de Dios para la salvación? No hay sino una sola manera de reaccionar ante la realidad, porque la realidad no suscita conflicto alguno. No hay sino un solo maestro de la realidad, el cual entiende lo que es esta. Este maestro no cambia de parecer con respecto a la realidad, porque la realidad no cambia. Si bien tus interpretaciones de la realidad no tienen sentido en tu estado dividido, las suyas son por siempre fieles a la verdad. Él te las da porque son para ti. No intentes ayudar a un hermano a tu manera, pues no puedes ayudarte a ti mismo. Mas oye sus ruegos que claman por la ayuda de Dios y de este modo reconocerás la necesidad que tú mismo tienes del...
Las interpretaciones que haces de las necesidades de tu hermano son las interpretaciones que haces de las tuyas propias. Al prestar ayuda la estás pidiendo, y si percibes tan solo una necesidad en ti, serás sanado, pues reconocerás la respuesta de Dios tal como deseas que sea, y, si de verdad la deseas, ciertamente será tuya. Cada súplica a la que respondes en el nombre de Cristo acerca más a tu conciencia al recuerdo del Padre. En interés de tu propia necesidad, pues, oye toda petición de ayuda como lo que es, para que Dios te pueda responder a ti. Al aplicar cada vez más la interpretación del Espíritu Santo a las reacciones de otros, irás cobrando mayor conciencia de que su criterio es igualmente aplicable a las tuyas. Pues reconocer el miedo no es suficiente para poder escaparse de él, aunque sí es necesario para demostrar la necesidad de escapar. El Espíritu Santo tiene aún que transformar el miedo en verdad. Si te, si se te dejase con el miedo una vez que lo hubieses reconocido, habrías dado un paso que te alejaría de la realidad en vez de acercarte a ella. No obstante, hemos señalado repetidamente la necesidad de reconocer el miedo y de encararlo sin camuflarlo, como un paso crucial en el proceso de desvanecer el ego. Considera entonces lo mucho que se te va a servir la interpretación que hace el Espíritu Santo de los motivos de los demás. Al haberte enseñado a aceptar únicamente los pensamientos de amor de otros, a considerar todo lo demás como una petición de ayuda. Te ha enseñado que el miedo en sí es una petición de ayuda. Esto es lo que realmente quiere decir reconocer el miedo. Si no lo proteges, el Espíritu Santo lo reinterpretará. En esto radica el valor principal de aprender a percibir el ataque como una petición de amor. Ya hemos aprendido que el miedo y el ataque están inevitablemente interrelacionados. Si el ataque es lo único que da miedo y consideras al ataque como la petición de ayuda que realmente es, te darás cuenta de la irrealidad del miedo. Pues el miedo es una súplica de amor en la que se reconoce inconscientemente lo que se ha negado. Órale, déjame lo copio porque luego se lo voy a mandar a un compu. El miedo es un síntoma de tu profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar la sensación perdida, se elimina la causa básica del miedo. A ver, otra vez, ¿eh? Porque a veces sí sentí. El Sí, miedo sí me es un viajé. síntoma, sí me viajé, sí. El miedo es un síntoma de profunda sensación de pérdida. Si al percibirlo en otros aprendes a subsanar la sensación perdida, se elimina la causa básica del miedo. De esa manera, te enseñas a ti mismo que en ti no hay miedo. Los medios para erradicarlo se encuentran en ti. Y has demostrado esto al dárselos a otros. El miedo y el amor son las únicas emociones que eres capaz de experimentar. Una es falsa, pues procede de la negación y la negación depende para poder existir de que se crea en lo que se ha negado. Al interpretar correctamente el miedo como una afirmación categórica de la creencia subyacente que enmascara está socavado su percibida utilidad al hacer que sea inservible. Las defensas que no sirven se abandonan automáticamente. Si haces que lo que el miedo oculta pase a ocupar una posición inequívocamente preeminente, el miedo deja de ser relevante. Habrás negado que puede ocultar al amor, lo cual era su único propósito. El velo que habías puesto sobre la faz del amor habrá desaparecido. Órale. Fuerte, ¿ah? Ah. Y ya muy abstracto, carnal. Ya así como que intentar explicarlo ya te... Uy. Sí. Si deseas contemplar el amor que es la realidad del mundo,
¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? A ver, otra vez. Si deseas contemplar el amor, que es la realidad del mundo, ¿qué mejor cosa podrías hacer que reconocer en toda defensa contra él la súplica de amor subyacente? ¿Y de qué mejor manera podrías darte cuenta de tu realidad que respondiendo a esa súplica dando amor? La interpretación que el Espíritu Santo hace del miedo es ciertamente, el miedo ciertamente lo desvanece, pues la conciencia de la verdad no se puede negar. De esta manera, el Espíritu Santo reemplaza el miedo por el amor y transforma el error en verdad. Y de esta manera aprenderás de él cómo reemplazar tu sueño de separación por el hecho innegable de la unidad, pues la separación no es otra cosa que la negación de la unión. Y si se interpreta correctamente, da testimonio de tu eterno conocimiento de que la unión es verdad. Chale. Bueno, el juicio del Espíritu Santo. Vas, ¿no? Sí, creo que sí. Bueno, dice eh, que no intentemos hacer real el error, que eso ha sido prácticamente nuestra tentación más grande, ¿no? El desde el momento de la separación, creer que pudo existir un error, un pecado, y además de a partir de ahí querer hacer real todos los errores. Dice, lo único que es real es la verdad por derecho propio, ¿no? Hasta te lo dice, ¿no? La verdad es real por derecho propio. Por tanto, lo único que hay que hacer con la verdad es aceptarla. Dice, sin embargo, empieza el conflicto radica en nosotros querer hacer real el error o la ilusión. Eh, También te dice que no intentemos nosotros hacer un análisis al ego porque o el ego de nuestro hermano porque inevitablemente lo estaríamos haciendo desde los ojos de nuestro ego, ¿no? Estaría siendo con la participación de nuestro ego. Entonces, dice también, ah, ¿me oyes? Sí, es que se había perdido un tantito, pero pensé que era yo. Bueno, sí era yo. Puedes continuar. Ah, ok, ok. Ok. Entonces dice que todo pensamiento amoroso que albergue en la mente del Hijo de Dios es verdad y que por tanto nosotros lo que tenemos que hacer es pedirle al Espíritu Santo la curación de la percepción para que nosotros podamos estar dispuestos a no ver el error y hacerlo real, sino detrás del error, ¿sí? Ver siempre la petición de ayuda, percibir una petición de ayuda. Este, y que incluso cuando nuestro hermano, o sea, que dice que tanto el miedo como el ataque están correlacionados, pero al final de cuentas, el miedo y el ataque no es otra cosa más que también una petición de ayuda y una súplica de amor. Y que si nosotros se lo dejamos al Espíritu Santo, pero no lo hacemos por nuestra cuenta, que luego no falta el que no soy el que me tengo que hacer el santo antes de tiempo, dice, tú mismo no te puedes sanar, entonces lo tienes que dejar en manos del Espíritu Santo para que entonces el Espíritu Santo te muestre la realidad detrás de eso que tú estabas percibiendo en tu hermano que no es real. Eh, y bueno, pues habla acerca de que siempre, al final de cuentas, el miedo va a ser siempre el síntoma de una pérdida profunda, ¿no? De algo. Y que el Espíritu Santo sabe cómo reinterpretar y sanar esa percepción que tenemos de nuestro hermano, la cual nos proyecta eso y que es inevitable que cuando nosotros comprendamos reinterpretar esa súplica de ayuda o esa petición de ayuda, solamente veremos la necesidad que tiene nuestro hermano del Hijo por el Padre, que viene siendo nuestra propia necesidad de todavía de estar con Dios, ¿no? Está ahí. Gracias. Bueno, sí, pues, o sea, prácticamente ahora sí anotamos lo mismo. Eh, Nada más hay como para nada más reforzar, justamente no dejarnos a un lado esos pensamientos de error, dejarlos a un lado y no hacerlos reales, ¿no? Que eso es prácticamente lo que nos quiere dar a entender, que empecemos a ver a qué se refiere con el error. O sea, todos esos pensamientos
que nos hacen enojar, que nos hacen tener miedo. O sea, ya empezarlos, aquí ya nos está compartiendo, empezarlos a negar. Obviamente no nosotros como personaje, sino Espíritu Santo. Yo sé que el miedo no existe, te entrego este error de este pensamiento erróneo para que tú sanes esto de mi mente. Aquí también nos está compartiendo que cualquier error que nosotros veamos en nuestro hermano es un error que nosotros creemos que tenemos nosotros. O sea, eso es lo que nos está dando a entender. Obviamente lo dice más metafóricamente con la respuesta subyacente de lo que tú estás viendo, es lo que tú tienes. O sea, si tú ves un error en tu hermano, es algo que tú tienes que sanar, no él, porque si no, no lo verías. O sea, tú ves el error en tu hermano porque lo ves a través de tus ojos de tu ego. Por ende, lo ves con tu propio ego. Entonces, ¿quién es el que tiene que sanar esa situación? Uno mismo, porque si no, que quede bien claro, no podrías ver el error en tu hermano si no lo ves primero dentro de ti. Es imposible. Por eso tienes que, o sea, cuando ves un mundo perdonado, es porque en ti, dentro de ti, dentro de tu mente, ya no hay culpabilidad. Por eso puedes ver un mundo perdonado, por eso lo puedes observar, porque dentro de ti ya no hay culpabilidad. Tú ves un mundo separado porque de ti, dentro de ti todavía crea algo de ti en esta separación, en esta ilusión. Y precisamente te dice, conforme te vas dando cuenta de esto, te vas acercando más a tu interior. ¿Por qué? Porque precisamente te das cuenta que cualquier hermano que venga a mostrarte ese error o esa súplica de amor es para ti y conforme tú le vayas ofreciendo, si llega ese hermano con una súplica de amor y tú le des una respuesta, obviamente a través del Espíritu Santo, te vas a dar cuenta que esa respuesta era precisamente para ti. Y conforme vas acercándote a eso, te vas a dar cuenta, ahí te das cuenta que el dar es lo mismo que recibir, ¿no? Sí. Fíjate que nada más para hacer una, hilar tantito esto que acabas de mencionar con el capítulo 7 donde menciona que, en efecto, como no hay nada externo a ti, entonces ese error que ves en tu hermano no es otra cosa más que algo que tú estás emanando como proyección. Entonces dice, todas las proyecciones existen por como un medio de ataque y de creer que tú te puedes excluir de la culpa, ¿no? Dice, en cambio, dice, cuando tú ya aceptas que eres tú el único que percibe así, entonces dice, primero tienes que quitarle completamente la responsabilidad a tus hermanos de que ellos son los que te atacan, que ellos son los que te hieren. O sea, vaya, en pocas palabras, te tienes que quitar el rol de víctima y entonces ahora sí aceptar que tú eres el único responsable. Pero también te hace una acotación ahí, yo recuerdo que te decía, y ahora sí, una vez que tú aceptes la responsabilidad, inmediatamente entrégaselo al Espíritu Santo. Y a mí me queda claro por qué. Porque una vez que yo digo, ok, todo lo que me está ocurriendo, yo soy el responsable, nadie más es responsable más que yo, entonces, si yo no se lo dejo al Espíritu Santo, el ego todavía puede agarrar fuerzas y esa responsabilidad te la convierte en culpa. ¿No? Entonces luego de repente entonces empiezas a flagelarte, ¿no? Entonces por eso dice, inmediatamente entrégaselo al Espíritu Santo para que Él haga el cambio de percepción de ese error, lo deshaga. Y es lo mismo que estás mencionando, ¿no? Para que entonces dejemos de estar proyectando y estar queriendo creer que yo me puedo corregir a mí mismo, ¿no? Y que el error lo tiene otro y yo soy santo. Exacto. Entonces que mi santidad depende de la culpabilidad de mi hermano. Ya, desde ahí. Claro. Así es, hermano. Pues muy buen capítulo. Pues bueno, avanzamos con el número de la sección uno de el capítulo 12. ¿Alguna otra Empezamos en la cosita, siguiente hermano? capítulo 12 sección 2. Así es. No, todo bien, perfecto. Muy bien. Pues bueno, pues vamos a mandarles esta pequeña grabación. Ahí lo subimos en la página. Recuerden dejar sus comentarios, suscribirse y campanita. Por aquí. Tú y yo estamos locos así, ¿no? Muchas gracias a Bueno, todos, les mando unas bendiciones, Dios los bendiga. Estamos aquí una vez más en su programa Un Instante Santo. Gracias. gracias, gracias a Dios. Somos uno con Dios. Bendiciones. Bendiciones.